Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, dependiendo del horario en que nos estén viendo, escuchando. Pues estamos en esto que es la Cineteca Nacional y venimos aquí a ver una película, un documental que es sobre el gobierno de la Ciudad de México, sobre esto que es la tormenta eh, que se vivió aquí en la Ciudad de México hace, bueno, todavía lo estamos viviendo, pero ya no es tan tormenta. Ya ven cómo son los kilos, los documentalistas que luego le ponen algunos títulos medios acá, pero bueno, vimos este documental y ahora vamos a ver cómo lo vivió la gente de abajo, porque ya vimos la opinión de ellos. Ahora, cómo va la gente de abajo. A ver, vamos a empezar con las chicas. Hola, ¿qué tal? Hola, platícanos sobre cómo viviste la pandemia, estos 2 años de tormenta. Bueno, al principio se iniciaba el llamado del gobierno federal y el gobierno local a que nos quedáramos en casa, pues uno se empieza con la incertidumbre, ¿no? Al saber si realmente era un virus que realmente causaba la muerte o simplemente causaba una cierta enfermedad. Sin embargo, cuando hizo el llamado al gobierno de la ciudad a quedarnos en casa, pues uno toma en serio esto, ¿no? Al saber que iban en aumento los contagios, aún y cuando estuvieras en una zona libre, al aire libre o en una zona cerrada, pues veíamos que realmente pues sí había y aumentaba el número de contagios. Realmente en mi caso pues sí viví la incertidumbre, viví el miedo, viví la nostalgia porque amigos, compañeros, conocidos pues empezaron a enfermarse y muchos de ellos pues ya no nos acompañan. Este documental pues viene a hacernos recordar esa situación que a nosotros nos alarmó desde a principios del año 2021, en el que pensábamos que realmente el Fondo Monetario Internacional al mecanismo económico que traía y que bueno, pues obviamente rumores, ¿no? Que obviamente pues iba a afectar mucho la economía y que pues la gente el sistema de pensiones, el sistema económico se iba a colapsar y que bueno, pues ya no tenía tantas necesidades de que mucha gente sobreviviera, pues bien, pues vino esa ola de llamados, ¿no? Esas incertidumbres a qué iba a pasar con la economía a nivel mundial. Sin embargo, creo que esta pandemia nos hace pensar lo que dice el propio gobierno local y el gobierno federal, que nos agradece a que pues nosotros como habitantes de la ciudad somos una ciudad en la que obedecemos, en la que somos solidarios, en la que somos compañeros, y los llamados a este tipo de crisis pues nos hacen más seres humanos. Creo que este fenómeno, esta enfermedad, este virus, vino a cambiar mucho las cosas en nuestro sistema social, educativo y político en nuestro país. Vamos con nuestro amigo, vamos a ver qué onda con esta pandemia, cómo la vivieron. Bueno, pues al principio, como cualquier persona, pues con la angustia, no con el temor, sí con la angustia, la incertidumbre de lo que pueda pasar, ¿no? Sobre todo porque vivimos en una sociedad con muchos amigos y familiares que tienen enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes. En mi caso, pues mi madre, mi padre, pues son parte de estas estadísticas de epidemia, entonces siempre queda una angustia, un temor. La situación de la pandemia nos obligó a solidarizarnos, a ser más consciente, a acatar instrucciones del gobierno de México y obviamente del gobierno de la ciudad. Me parece que las medidas fueron las convenientes, las más certeras en un país que está en vías de desarrollo, ¿no?
Creo que nos comportamos a la altura, ¿no? Obedeciendo las instrucciones de sana distancia, de la cuarentena, no salir de casa, a pesar de que fue muy criticado el doctor Hugo López-Gatell. Me parece que fue una de las mejores medidas. En otros países se tomaron toques de queda que no generó nada. El virus es un enemigo invisible que al final de cuentas nos iba a enfermar. En mi caso, yo fui también un paciente de COVID, padecí el COVID, ya vacunado. Afortunadamente las vacunas nos brindaron un estado de seguridad y de sobrevivencia, ¿no? Porque al final de cuentas es lo que se buscó, el sobrevivir, el poder afrontar con elementos bioquímicos como la mejor arma en contra de este virus, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, me parece que superamos en parte la pandemia y se está señalando que viene una quinta ola. Creo que hay que mantenernos conscientes, obviamente ya con la vacunación, pero sí ser conscientes de que esto nos tiene que unir más, nos tiene que transformar mentalmente como sociedad en un mejor México, en una mejor ciudad. Considero que es una experiencia de los sobrevivientes que es única. Y para las futuras generaciones, pues que quede constancia de que lo único que hace posible una transformación y un país más justo, pues es la cooperación, pues hacer un México unido, ¿no? Lo que es. Esa es mi experiencia. Perfecto. Vamos a cortar.